Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga este día nuevo que Dios nos regala. Es un día que, a pesar de que estamos en medio de los últimos tiempos, nos ha tocado vivir en esta generación parte de lo que el Apocalipsis en la Biblia menciona que sería la maldad en aumento, en aumento y en aumento, tanto que el amor de muchos hijos de Dios se iría enfriando, tanto que muchos cristianos parecerían más del mundo que de Cristo, que se parecerían más a la gente regular que cree en Dios pero que no lo tiene, que nada más se imaginan que tienen a Dios pero no saben quién es. O sea, no conocen la voluntad de Dios, no conocen desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis lo que Dios pide de ellos, lo que Dios espera de ellos. No conocen cuáles son los fundamentos de vida que deben de llevar como padres de familia, como ciudadanos en medio de una sociedad, como hijos, como esposos, como esposas, como hijas, como madres de familia, como parte de una comunidad de seres humanos, como adoradores en espíritu y en verdad de Dios mismo, como hijos, como discípulos de Cristo. No conocen las doctrinas, no conocen la Biblia, pero dicen que creen en Dios porque en la religión donde ellos están dicen que son de Dios por los sacramentos, o muchos otros porque alguna vez hicieron una confesión de fe pero nunca caminaron con Cristo, y otros que hicieron la confesión de fe y se engañan porque van al culto los domingos con una Biblia, creen que eso es ser cristiano. No, eso no es ser cristiano, no, es imposible. Nosotros nacemos como nuevas criaturas en Cristo cuando nos convertimos a Cristo, cuando Él nos convence de nuestro pecado. Él, Dios mismo, no un hombre, nos convence de lo que nosotros creíamos que estaba bien y está mal. Nos convence el Espíritu Santo exponiéndonos a la predicación de su evangelio sin adulteraciones, donde está Él predicando a través de sus maestros, profetas, pastores, y entonces nos convertimos a Él de corazón sincero. Sucede el milagro, Dios pone la sangre de Cristo a nuestro favor, el sacrificio de Cristo a nuestro favor. Ya no tenemos que pagar ese terrible tormento, porque nos es salvado por gracia, por misericordia, por amor, gratis. Y entonces la justicia perfecta hecha de un hombre en santidad en carne, que es de Cristo Jesús en carne, es puesta a nuestro favor, y ahora ya somos adoptados en Cristo como hijos de Dios. Y entonces pone su Espíritu Santo como un sello, pero también como primicias de la gran promesa de vida eterna, porque nos ha salvado con promesa. Es decir, ¿por qué con promesa? Porque necesitamos permanecer en Cristo hasta el final de nuestros días aquí en la tierra para poder obtener la promesa. Si no hacemos la voluntad de Dios, aunque un día la hayamos recibido, aunque un día lo hayamos confesado, aunque un día hayamos nacido de nuevo, de nada nos va a servir si no estamos abrazando al Espíritu Santo, si no estamos abrazando a Jesucristo, si no estamos abrazando una salvación tan grande que tenemos que cuidar, y tiene cuidado que es ser tan exquisito, tan profundo, obviamente es de un gran esfuerzo, que debe ser hasta con temor y con temblor. ¿Por qué? Porque podemos perder la promesa, porque todavía no hemos partido de aquí. Cuando Dios salva a alguien y en ese segundo se muere, se va directo a la gloria. Pero cuando Dios salva a alguien y se va a quedar 40 años todavía en la peregrinación cristiana aquí abajo, su vida está siendo transformada a la imagen de Jesucristo. Su vida cada vez es más y más llena de la luz de Dios, del conocimiento de Dios, de la presencia de Dios, del carácter de Jesucristo en él. Es una obra que solo hace Dios, que solo hace el Espíritu Santo, usando su palabra y usando su poder. Solo Dios. Y que los que hemos nacido de nuevo lo vivimos, pero en la Biblia también nos advierte que hay muchos que aún y que conocieron el poder de Dios, que aún y que nacieron de nuevo, se han extraviado de la fe, se han apartado de Jesucristo. Y otros creen seguir en Él, pero están siguiendo los deseos de su carne, no se meten con Dios en serio, no hay poder en ellos para vencer su carne. Entonces son cristianos carnales, van a condenación, como dice
el libro de Romanos capítulo 7. Ahora bien, también hay otros que son millones y millones de almas que creen que están en Cristo, que creen que van a Dios, que van al cielo, que creen que ya son de Dios y que aman a Dios, pero no conocen la Biblia, no conocen al Dios de la Biblia, no conocen al Espíritu Santo hablando espiritualmente para que los guíe, para que los escuchen, para que los dirija, para que puedan darse cuenta si están en o en la verdad. Sus vidas siguen prisioneras del pecado, pero creen en Dios. Tampoco ellos están en salvación. Es por eso que hay que exponernos al Evangelio para buscar a Dios mientras pueda ser hallado y mientras estemos aquí antes de que llegue la muerte, el día que menos lo pensemos y lo esperemos, y nos sorprenda el juicio que tendremos delante de Dios y que nuestras obras serán abiertas en los libros. Y si no está el sacrificio de Cristo a nuestro favor, no tendremos parte en el cielo ni herencia y será una condenación y tormento eterno. Por eso es bien delicado este tema, es bien urgente exponernos al Evangelio sin adulteraciones, sin maquillajes, sin mentiras de sacramentos ni de dogmas de fe, sino nada más lo que Dios estableció en su palabra. Hoy veremos el tema de la promesa de Dios, cómo Él cumple sus promesas y cómo nosotros a veces no las apreciamos, no las peleamos, no las buscamos, no prevalecemos en esas promesas que Dios nos da y por consiguiente no las alcanzamos. Y por contraparte, los verdaderos hijos esforzados y que se mantienen firmes en la vid verdadera, dando frutos de justicia de Cristo Jesús por su Espíritu, ellos y todos nosotros podemos alcanzar, obviamente, esas promesas, con la principal que hay en la Biblia, que es la vida eterna en el cielo con Dios. Esa es la principal promesa, pero Él hace muchas promesas, de las cuales muchas ya ha cumplido, y están otras por cumplirse, y también nos hace promesas a nosotros en lo personal, en lo familiar, que también están cumpliéndose y están por cumplirse, y depende mucho, no de Dios, Él ya lo prometió, y Él no miente, no es un hombre para que mienta ni se arrepienta, Él ya lo prometió y está escrito. De nosotros depende abrazar esa promesa, recibir esa promesa, porque la Biblia nos explica a Dios cómo debemos esperar las promesas y cómo debemos estar para recibir esas promesas. Hay promesas que totalmente llegan a nuestra vida, que Dios cumple, porque son promesas que Él mismo establece, que Él mismo decreta y que se van a cumplir, que son promesas en general para toda la iglesia. Son en general para glorificar a Jesucristo, el Padre. Entonces, esas promesas hemos visto que se cumplieron en el Antiguo y Nuevo Testamento, se están cumpliendo y se han cumplido, como la venida de un Mesías y muchas otras, ahorita veremos algo. Pero las promesas que tenemos en lo personal cada quien, como la salvación es personal, sí depende de nosotros recibirlas o no. Ya están ahí, de nosotros depende abrazarlas, tomarlas o desperdiciarlas o desecharlas o ser indiferente a ellas. Depende de nosotros. Es lo que veremos en esta dirección en la enseñanza hoy. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre, agradecidos porque nos concedes un día más de vida en esta tierra para poder glorificar a Cristo, testificar de Cristo, para poder buscarte en espíritu y en verdad y llenarnos de tu presencia, para poder escudriñar tu palabra y conocer tus verdades que nos ayudan a limpiar nuestra mente y corazón y nos dan la renovación de nuestra mente con el entendimiento que tu Espíritu pone en nosotros para conocer tu voluntad perfecta para nuestra vida y así ser un reflejo de Cristo en esta tierra y así poder realmente vivir en paz, vivir en amor, vivir en santidad, vivir como personas honestas, íntegras, justas, rectas, aún delante de nuestros adversarios, aún delante de nuestros enemigos, bendecirles, ser de esa sola pieza como Cristo lo fue y lo es y como lo fue aquí en la tierra. Gracias te damos, Padre. Te pedimos nos des esta enseñanza de hoy con tu Espíritu, la coloques en nosotros y nos ayudes, Padre, a valorarla, a discernirla, a meditarla, a reflexionarla
y a ponerla por obra, porque te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, amén, amén. Dice la Biblia en Josué capítulo 21, versículo 45, también lo dice en el de Isaías, lo dice en el libro de Reyes, textos parecidos en esta dirección, pero vamos a leer este de Josué, dice así: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Dios les había prometido que si le obedecían serían un pueblo muy bendecido. Y mientras obedecieron, fue un pueblo muy bendecido Israel por generaciones y generaciones. Dios les había prometido que si le fallaban los iba a esparcir, y se los cumplió y los esparció por toda la tierra. Dios les prometió que si aún y que los esparcía se arrepentían donde ellos estaban, los iba a traer de nuevo a Israel, y lo hizo en 1947-48. Los trajo de nuevo y formó Israel de nuevo la nación, Dios. Y Dios les ha prometido muchísimas otras cosas, y prometió que vendría un Salvador, un Mesías, que vendría a cambiar todas las cosas y que vendría a salvar a la humanidad, y cumplió cuando vino Cristo a la tierra, nos cumplió esa promesa. Y así ha cumplido muchísimas promesas Dios, y es lo que le prometió a Israel en aquel tiempo: llevarlos a una tierra de leche y miel, sacarlos de Egipto. Josué fue el último, después de que Moisés murió, que los llevó, que entraron después de pasar al Jordán, al territorio prometido, a la tierra prometida, los lideró Josué. Y Josué es el que dice en este relato que todas las promesas de Dios, buenas, muy buenas, las cumplió Dios, no falló en ninguna. Con esto quiero abrir, que nos quede bien en claro, que Dios es un Dios de promesas, pero Dios es un Dios que cumple sus promesas. No es como nosotros, los seres humanos, que prometemos muchas veces y que fallamos varias veces. No es como nosotros. Él nunca falla sus promesas. Y es por eso que Él nos ha puesto la bendición y la maldición. Y la maldición nos la ha puesto porque nosotros decidimos tener maldición cuando no queremos la bendición. En pocas palabras, cuando Él crea el huerto del Edén y crea a Adán y Eva, les dice: todo lo que está aquí pueden comer, es agradable a sus ojos, es bueno, es nutritivo, todo. Nada más un árbol no se acerquen a él, no coman de ese fruto porque van a morir espiritualmente. Pero ellos quisieron también comer de ese fruto y murieron del espíritu, se separaron de Dios, y de ahí cayó la humanidad. Igual, cuando salva a su pueblo y les da su ley, a Israel lo saca de la esclavitud de Egipto, del dolor y sufrimiento, del tormento que tenían los egipcios contra ellos, y les va a dar una nación que fluye leche y miel. Les va a dar su palabra para que vivan en paz, en amor, ayudándose unos a otros, siendo un pueblo bien unido, llenos de amor, llenos de santidad, llenos de justicia, donde no hay nada de corrupción, donde el rey de ellos sería Dios mismo, el guía de ellos sería Dios mismo, el ayudador de ellos sería Dios mismo, el padre de todos ellos sería Dios mismo, como lo fue. Pero tampoco quisieron todo el tiempo obedecer a Dios, someterse a Dios, amar a Dios sin reservas. Y vimos las terribles consecuencias en las historias del Antiguo Testamento. Entonces llega un momento ellos cuando entran aquí a la tierra prometida y les dice: si tú me quieres obedecer, porque mis mandatos no son gravosos, si son para que tú seas un buen prójimo, son para que ames correctamente a tu esposa, son para que ames y dirijas correctamente a tus hijos, son para que honres correctamente a tus padres. Todo lo que te voy a decir es para que vivan con honestidad, integridad, con santidad, con justicia, con verdad, para que sean un pueblo totalmente santo, un pueblo bueno, un pueblo noble, un pueblo misericordioso, un pueblo con piedad entre unos y otros, un pueblo que me alabe, me adore, me busque, se llene de mí y me busque a mí, busque mi dirección. Entonces, yo te voy a bendecir, no va a haber pueblo que se te levante contra ti, no va a haber enemigos que vengan contra ti, no va a haber enfermedad, no va a haber mujer estéril. Les da muchísimas promesas, pero les dice: pero si no quieres estas bendiciones, te va a venir esto malo, porque hay espíritus en la creación, demonios, que gobiernan la maldad en este mundo caído, y en ese sentido ellos te van a gobernar, ellos van a destruir tu familia y tu vida, ellos te van a poner ideas
en tu mente para que todavía se destruyan peor, para que todas se odien más, para que todas se avaricien y eso, que son pecados propios del hombre, fomentados o ayudados en pensamientos negativos de demonios. Y de alguna manera es el hombre siendo manejado por las tinieblas, que no quieren estar en la luz de Dios. Y así también decidió en varias generaciones Israel desobedecer a Dios, y con eso obviamente quedó claro, quedó muy claro y quedó muy evidente que hubo las consecuencias que también prometió Dios como negativas que sufriría el pueblo como consecuencia de su desviación, de su desobediencia y rebeldía. Y sucedió. Entonces, Dios es un Dios de promesas, pero sí las cumple, tanto las de condenación como las de salvación, como las de bendición como las de maldición. Por eso nos da las alternativas. Y Él nos aconseja en Deuteronomio 28, yo te aconsejo, dice Dios, que mejor agarres las de bendición, que mejor me agarres a mí, agarres a mi Hijo Jesucristo, agarres mi palabra, porque si no, aunque te diviertas un ratito con estas de maldición, te vas a ir toda la eternidad a un lago de fuego y de azufre, que vas a gritar por la eternidad quemándote, por haberme despreciado y haber hecho todas las maldades que hiciste en la tierra, que son muchos y de muchas áreas. No tienes que ser de los malitos. Malitos somos todos en muchas áreas, aunque no tengamos violencia. No nada más la violencia es maldad, hay muchas maldades. Entonces, viendo esto, dice 2 de Pedro 1:4, por medio de las cuales Jesucristo nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Nos dice Pedro, Dios es tan sabio que Él mismo puso todas las promesas en su palabra para su pueblo, para sus hijos, y a través de esas promesas ha hecho posible que en ese conocimiento de las promesas, que en ese entendimiento de las promesas que tenemos ahí con la principal, la vida eterna, nosotros nos aferremos a Dios, nosotros no nos descuidemos ni nos alejemos de Dios, que nosotros participemos de la naturaleza de Dios. Él ha puesto su espíritu nos revela su palabra, en su palabra veo promesas y promesas que Él me hace, y yo quiero esas bendiciones, yo quiero que llegara a todas esas, yo quiero ser arrebatado con la iglesia, yo quiero vivir la eternidad en el cielo con Él, yo quiero ese nuevo cielo y nueva tierra para ser parte del gobierno nuevo que va a haber en el nuevo mundo. Yo quiero todas las cosas que Dios promete ahí. Yo quiero que sea salvo mi casa y yo. Yo quiero todas las promesas que Dios menciona ahí. Entonces yo me aferro a Él, me abrazo a Él, me lleno de Él para vivirle en las disciplinas espirituales que necesito vivir para menguar mi carne, para que mi carne no gobierne mi alma, sino que mi espíritu, a través del Espíritu Santo y la verdad bíblica, gobierne mi espíritu y mi alma. Y por consecuencia sea un reflejo de un verdadero hijo de Dios, sea un reflejo de un adorador en espíritu y en verdad de Dios, sea testimonio vivo, encendido de tener a Dios en mi vida y no nada más decirlo con mi boca, o no nada más creerlo porque pertenezco a una membresía cristiana, o no nada más estar seguro porque me lo dijeron los líderes, no, sino ser realmente alguien que en espíritu y en verdad soy hijo de Dios. Entonces dice que por eso participamos de esa naturaleza, por las mismas promesas. Entonces es bueno tener muchas promesas, es bueno tener muchas esperanzas en esas promesas, porque a través de conocerlas, a través de esperarlas, nos ayuda a mantenernos unidos a esa naturaleza para lograr conseguirlas y obtener cada una de ellas, y la final, la de la vida eterna. Dice Lucas 24:49, he aquí que yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Aquí Jesucristo le está diciendo a sus discípulos que se queden en Jerusalén, que esperen la promesa que el Padre hizo, que enviaría el Espíritu Santo a ellos para que les sean testigo y testimonio en toda la tierra del poder de Dios, de la conversión que se hace un humano a Dios, del servicio que se hace espiritual, de la verdadera iglesia a Dios. Y entonces esta promesa ya se cumplió, que es lo que les decía, que hay promesas que Dios hace, que independientemente del pueblo, Él las va a cumplir como ha cumplido,
y hay otras que son personales, que esas sí dependen de nosotros. Ahora bien, en 2 de Pedro 3:13, en esta dirección dice, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales ya no va a haber pecado, siempre todo va a morar la justicia, la verdad y la santidad de Dios, que viene siendo cuando ya es destruida esta creación por completo. Ya fue el trono blanco, ya fue el juicio para todos, y ya hay un nuevo cielo y una nueva tierra. Entonces esperamos esa promesa. Entonces, esta es de las promesas que independientemente cuántos cristianos fallen, cuántos cristianos se aparten de Dios, cuánta iglesia sea destruida por pecadora, cuánta iglesia sea desechada y enviada al infierno, eso no quita la verdad que Dios hará una nueva tierra, que Dios hará un nuevo cielo y que habrá ahí justicia permanente y eterna. Como lo dice todo Apocalipsis, hablando en esta dirección, cómo serán aquellos tiempos la vida. Ahora bien, este tipo de promesas Dios la va a cumplir un día y tenemos esa esperanza. Y entonces, continuando en esta dirección, dice Hechos 16:31, en una promesa que ya Dios te hace personal a ti, que ya es personal, y dice, ellos le dijeron al carcelero, porque el carcelero les pregunta cómo le haría para tener vida eterna y salvarse, o tener salvación, y le dicen los apóstoles al carcelero, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo no solamente tú, será salva también tu casa. O sea, tú créele a Dios, entrégate a Dios, recibe a Dios y sírvele en espíritu y en verdad. Llénate de Dios todos los días, conoce su palabra, vive para Él. Y Dios se compromete y te promete que te va a salvar a tus hijos, a tu esposa, si todavía no te va a salvar a los tuyos. Es una promesa que Dios te da a ti si tú le sirves con todo tu corazón a Dios y te entregas a Él. Te vas a salvar no solo tú. Por ser la cabeza de tu familia, te llevas la bendición a toda la familia. ¡Wow! O por ser de los líderes o de los principales o el que ha escogido Dios, Dios va a derramar esa bendición en los tuyos. Pero sé fiel, sírvele, conságrate a Él. No nada más seas cristiano porque tienes membresía y sacramentos. No. Sea un verdadero creyente, apartado de este mundo, que vives en el mundo, en el reino de Dios que ha establecido Cristo aquí abajo, siguiendo la voluntad perfecta de Dios para tu vida. Y Dios va a cumplir esa promesa. Entonces, por eso podemos entender que hay cristianos que nunca se convierten sus familiares. Hay cristianos padres que nunca se van a convertir sus hijos. Se mueren y nunca se convirtieron sus hijos. ¿Y por qué? ¿Falló la promesa de Dios? No. Fallamos nosotros en obedecer a Dios. ¿Qué le pasó a Israel? A Israel le dijo que siempre sería una nación protegida, que nunca serían dispersados, que habría bendición, alimento, que nadie les haría frente, pero no quisieron eso, quisieron irse con el diablo y fueron destruidos. También hubo esa advertencia. ¿Qué sucede en esta promesa personal de que serán salvos en su casa? Que tenemos que hacer su voluntad, que ahorita lo vamos a ver, que es uno de los requerimientos de las promesas de Dios, para que se cumplan, y que si no lo hacemos, pues las promesas no van a llegar. Entonces depende de nosotros las promesas personales, no generales, las personales, no las de que Dios va a hacer, porque las va a hacer, sino las que son nada más para ti o para mí, ya depende de nosotros recibirlas o no. Depende de nosotros. Y no es que nosotros tengamos que hacer la obra para salvarnos, no, la hizo solo Él. No es que tengamos que obrar para merecer, tampoco lo es. No. Es que permanezcamos haciendo su voluntad, estando llenos de Él, buscándole a Él, consagrándonos a Él, para que todas las demás cosas sean añadidas. Buscando su reino y su justicia y todo lo demás Él lo añadirá. Todas las promesas Él las hará en su tiempo perfecto. Y no es que yo tenga que hacerlo para merecerlo. No, todo lo que Dios da lo da por gracia. Todo lo que Dios nos regala, hasta su propio Hijo y la sangre y el sacrificio de su Hijo, nos lo da gratis, por amor. Pero sí necesito permanecer en ese amor. Necesito permanecer en esa gracia. Necesito permanecer en esa presencia de Él. Necesito permanecer en esa verdad de su palabra.
para ser coherente con lo que yo digo creer y con lo que yo digo agradecer y con lo que yo digo amar. Si no, y quiero disfrutar este mundo y el pecado en este mundo, pues no tengo derecho a las promesas de Dios, aunque Él me las haya hecho, porque no las quiero recibir, porque Él me está diciendo cuál es la única manera de que yo las pueda recibir, pero no estoy obedeciéndole porque no me interesa, porque no quiero, porque no puedo, por lo que sea, no voy a recibir esas promesas. Y no quiere decir que porque sí obedezco, que porque sí lo adoro, que porque sí me consagro, que porque sí me santifico, que ya es mérito mío. No, claro que no. Todo es gracia de Él, la ayuda de Él, el poder de Él, la manifestación de la presencia de Él. Pero yo me rindo a sus pies. Yo sé por sentido común, por sensatez, que tengo que buscarlo y me voy a enamorar más de Él y me va a costar cada vez menos buscarlo. Porque ya es un amor tan profundo que no puedo estar sin Él. Y se va a cumplir las promesas. Pero no es por mis méritos, no es por obras. Mas sin embargo, sí tengo que hacer las obras de su voluntad para poder estar dentro de la bendición que lleguen las promesas. Pero no es en un canje, sino es asegurar que se cumplirá la palabra de Dios en mi vida y las promesas de Él para mi vida llegarán. Porque permanecí en Él, porque me quedé donde las iba a entregar. Te voy a hacer una ilustración. Si a mí me dicen en mi empresa que me van a jubilar ya, y que mi indemnización vaya y la recoge a las oficinas generales, a la capital de mi país, que es México. Y yo vivo en Monterrey, Nuevo León, México. Estoy a 1000 kilómetros de distancia de la capital. Tengo que tomar un avión o un autobús o irme en carro, hacer un viaje de 12 horas en autobús o hacer un viaje de 1 hora y cuarto en avión. Pero yo me quedo esperando en Monterrey porque soy flojo, perezoso. Ay, está bien lejos. Y nunca voy a las oficinas de México. Y de repente voy a las oficinas de mi empresa aquí. No me han pagado mi pensión. Es que no me la han dado. Es que ya le dijeron cómo usted la obtiene. No va a ser aquí. Y yo sigo aferrado. No, es que me siento mal en los aviones, no me puedo subir. Los autobuses sentado mucho tiempo me duele la espalda. Y estoy sacando excusas. Y yo quiero que me la den aquí. O sea, quiero que sea la bendición como yo quiero, no como lo estableció la empresa. ¿Saben cuándo voy a recibir esa pensión? Si no voy a donde me indicaron que la puedo recibir, nunca. Ahora, hablando en la vida real, alguien que le van a ofrecer dinero se va hasta a pie. Se va hasta a pie por esa bendición. Pero alguien que le ofrecen vida eterna no hace nada, porque no es dinero, porque no han entendido que es verdad, hay condenación eterna y vida eterna. Y como no creen que los sacramentos los van a salvar, creen que su iglesia los va a salvar, creen que lo que ellos piensan de Dios lo va a salvar, creen que lo que ellos opinan de ellos mismos que son buenos los va a salvar, no hacen nada. Ya nomás dicen, a ver cómo me va cuando me muera, a ver para dónde voy. Pues espero que para el cielo. Espero que, porque no soy tan malvado. No conocen la Biblia, no conocen lo que Dios estableció, no conocen la voluntad de Dios, no conocen al Dios de la Biblia, para empezar. Han oído de Él, saben que existe, saben cómo se llama, les han platicado en sus iglesias y sus sacramentos que Él es, pero no es así. Él no es así. Él es Espíritu y es Espíritu Santo y Él es Santo 3 veces y su verdad la dejó con sus profetas y sus apóstoles nada más. Pero queremos oír lo que la iglesia dice, que también hay otros hombres italianos, alemanes y de todas las naciones que también escribieron, que son cátedra y escribieron dogmas de fe y también hay que obedecerlos. No, solo las doctrinas apostólicas son de la verdad. Por eso Cristo escogió a 12. Por eso Cristo escogió por eso Jehová puso sus profetas en el antiguo. Por eso Cristo testificó
que Salmos, que Proverbios, que Salomón, testificó que David, testificó que todos los libros de Moisés, toda la Biblia del Antiguo Testamento era de Dios. Cristo lo dijo con su boca. Y con su boca dijo, y ellos van a escribir el Nuevo Testamento. En Juan 17 lo dijo. Los que crean en mí a través de las palabras solamente de mis discípulos, mis apóstoles, ellos también serán salvos. No nuevos apóstoles del siglo 1, 2, 3, 4, no. No nuevos profetas de los siguientes siglos, no. Solamente lo de los judíos que dijo en Deuteronomio 4 nuestro Señor. Bueno, en Isaías y en Miqueas, que solamente de Jerusalén saldría la palabra de Dios como así fue. No nuevos dogmas, nuevos concilios en el siglo III, IV, V, VII, concilio de Nicea y concilio de... No, son hombres haciendo leyes de hombres, engañados, creyéndose que ellos tienen poder. Ya Cristo estableció todo, por eso escogió 12 apóstoles para dejar sus doctrinas. Y dicen, es que ¿quién escogió la Biblia? ¿Quién la armó? Dios la armó, Dios no la dejó. Dios, no el hombre. No le hace que haya usado hasta el mismo diablo para traérnosla. Si Dios quiere nos manda el diablo, nos la pone ahí para que Dios, por más coraje que le da el diablo, no puede negarse. Dios, es soberano, poderoso. Él decide con quién dejarnos su verdad. Pues obviamente con los que tenían los escritos en su gobierno, aunque se hayan corrompido como los fariseos, se hayan desviado, pues armaron la Biblia, porque es una voluntad de Dios. Pero eso no quiere decir que estén obedeciendo la verdad de Dios. Eso no quiere decir que aunque tengamos la Biblia la estemos obedeciendo. O que la hayan instituido tal religión la estén obedeciendo. Se desviaron de la verdad. Por eso la salvación es personal, no es congregacional. No es toda una congregación que se va a ir al cielo. Es los que estén haciendo la voluntad de Dios se van a ir al cielo. Pero si la iglesia te engaña y te con sacramentos dice que ya tienes a Dios y no lo tienes, no entiendes estas verdades, no le das el valor a estas verdades, no le das la importancia a la salvación como la tiene, porque no hay esa inquietud en ti. Entonces necesitas buscar la palabra de Dios, necesitas buscar al Dios de la palabra para que Él te inquiete, para que Él te muestre, para que Él se manifieste a ti y te convenza de tu pecado, que no te van a salvar los sacramentos, no te va a salvar tu iglesia, estás en un grave riesgo. Dice segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a arrepentimiento. Es otra promesa que Él ha hecho. Viene a arrebatar a su iglesia, viene por la novia de Cristo para llevarla a las bodas del Cordero, 7 años como dice Apocalipsis, y luego ya después volvemos para el milenio. Ahora bien, esta promesa también es general. Muchos de los de la novia de Cristo no se van a ir, se van a quedar porque no están en santidad, pero muchos sí se van a ir. Entonces esta promesa no depende de lo que haga o no haga la iglesia, lo que no haga o no hagamos tú y yo. Esto se va a cumplir, es una promesa general, pero la personal y particular como la de ahorita depende de nosotros. Dice Efesios 1:13, en Jesucristo también ustedes, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo después de haber sido obviamente confrontados con el Espíritu Santo, con el evangelio, habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dios promete enviar a su Espíritu a quien se convierta a Cristo, esa es una promesa cumplida, pero el mismo Espíritu es un sello, es una primicia de una promesa mayor todavía, que en sí mismo tener a Dios es algo grandísimo, pero ese es el sello, esas son las arras, esas son las primicias para Dios darnos la certeza que ya estamos en Él, que ya estamos en Cristo, que hemos recibido la salvación. Pone su Espíritu, nuestra mente se abre a Él, nuestro corazón se apasiona por Él, nuestros afectos cambian. Ahora queremos alabar a Dios, ahora queremos leer la Biblia, ahora queremos hablar de Dios. Cambian, ya no queremos hablar del pecado, ya no queremos hablar de los pecados, ya no queremos divertirnos. Empieza a nosotros cambiar nuestros afectos naturales. Es un poder que Dios pone, porque Dios entró en nosotros.
Entonces, ¿cuál es esa promesa mayor que al tener el Espíritu tenemos esa sello y seguridad si no lo perdemos? Si no lo pagamos al Espíritu, si no lo corremos del templo por andar peque y peque otra vez. ¿Qué promesa es la que el Señor promete aquí? Dice, primera de Juan 2:25, y esta es la promesa que Jesucristo y Dios nos ha hecho, la vida eterna. La mayor promesa es la vida eterna. Es decir, si dice la Biblia que Dios ha puesto eternidad en el hombre y el hombre ni se da cuenta. ¿Cómo que eternidad? O sea, nos puso espíritu y nos puso alma, esas no se rompen, no se deshacen, no. Este cuerpo sí, deja de existir, se hace polvo otra vez cuando muere, el cuerpo físico. Pero el cuerpo espiritual no se deshace. Por eso va a estar en la eternidad en el cielo o va a estar en la eternidad en el infierno. Y más que infierno, en el lago de fuego, que ese es el segundo juicio tan fuerte y definitivo. Entonces, de nosotros depende qué promesa, como empezamos, queremos tomar. ¿La bendición o la maldición? ¿La salvación o la condenación? ¿El cielo o el lago de fuego? Esto no se trata yo creo en Dios, no, se trata cómo creo en Dios. Si yo creo en Dios, entonces me lleno de Dios y vivo como Cristo vivió aquí en la tierra. Testifico de la palabra de Dios día y noche en todo lugar. Testifico de ella con mi forma de vivir, mi estilo de vivir. Hablo de Cristo en todas partes. Solo tengo una relación espiritual con el Padre, con el Hijo, en el Espíritu Santo. Con nadie más del cielo, con ninguna aparición del cielo, con ningún sacramento y dogma de fe me fundamento mi fe y me confío. No. Con su presencia, con su gracia, con su amor, con su santidad, con su verdad, yo veo cómo está actuando en mí, transformando mi vida y llenando mi vida en todas mis necesidades espirituales. Y que por consecuencia y por fruto, hasta mi cuerpo físico lo disfruta. Y lo agradezco todos los días a Él, aún en las pruebas que me van a ayudar. Aún cuando tengo consecuencias por haber fallado, le agradezco por su misericordia, le agradezco por la corrección, porque entiendo que lo necesito para no perderme. Lo agradezco. Ahora bien, dice Hebreos 10:36, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios puedan obtener la promesa. Dice Dios, necesitan ser muy pacientes, porque se van a aventar 40 años en su peregrinación, o 50, o 60, o 30, depende de cada edad de cada quien, y cuando Dios nos llame. Y todo ese tiempo necesitan ser pacientes, hasta que venga el arrebatamiento de Cristo. Entonces necesitan paciencia. ¿Por qué? Para no desesperarse, para no apartarse, para no alejarse de Cristo, para no alejarse de la verdad, para no desviarse de la paciencia. Y para eso necesitan llenarse de mí. Es un fruto del Espíritu Santo la paciencia. Es un fruto también de los procesos que yo los meto en las pruebas para que aumente la paciencia en ustedes. Por eso los meto a las pruebas, para que aumente su fe, para que crezcan espiritualmente, para que se mantengan firmes, establecidos, sin moverse de Cristo. Entonces todo tiene un gran propósito y llevarnos a la imagen de Cristo de gloria en gloria. Entonces dice Hebreos 11:33, por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, toparon bocas de leones. Entonces nos dice, frutos del Espíritu Santo la fe y fruto del Espíritu Santo la paciencia. Frutos de Jesucristo la fe, frutos de Jesucristo la paciencia. Frutos de Dios Padre la fe, fruto de Dios Padre la paciencia. Y esos frutos a través de pruebas, a través del mover de su Espíritu en nuestra vida, a través de procesos que nos mete Dios, van creciendo esos frutos del Espíritu en nosotros. Esa confianza en Dios va creciendo. Ese conocimiento del mover de Dios y lo que está obrando en nuestras vidas va creciendo. En el conocimiento de Él nos vamos aprendiendo, entendiendo, y así nos vamos entonces sometiendo cada vez por amor más, dejando que Él controle nuestra vida y no querer seguir gobernando nosotros con nuestra carne. Y así entonces disfrutar de toda la herencia en Cristo, con la libertad de Cristo y con las bendiciones y las promesas que Dios tiene en la palabra para cada uno, hasta en lo personal. Dice
Segunda de Corintios 7:1. Amados, si tenemos tales promesas, pues limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionándonos en la santidad, en el temor de Dios. O sea, decía Pablo, si tenemos tantas promesas como la vida eterna, como que será salvo toda nuestra familia, como que la plaga no llegará a nuestra morada, como que saeta de día, pestilencia de noche no llegará a nuestra casa, como que los ángeles estarán y no habrá piedra que nos haga tropezar. Si permanecemos en su voluntad, si obedecemos su voluntad, si hacemos con fe, con paciencia y con fe esperando las promesas, que son frutos de estar llenos de Él, permanecer en Él, consagrarnos a Él. Y dice, no te estés contaminando con Netflix, no te estés contaminando con las conversaciones de este mundo impías, no te estés contaminando con tanta desnudez que hay en red social, que hay en las televisiones, en los programas. No te contamines con tantos diálogos de doble sentido, diálogos de maledicencia, diálogos que límpiate todos los días con la palabra de Dios, límpiate en la presencia de Dios, en su manantial de agua viva, en sus ríos de agua viva, sumérgete en Él, para que estés limpio, 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 y no mengues nada tu fe, y no disminuyas nada tu paciencia, y no disminuyas nada tu santidad, si sigas creciendo en santidad, para que seas una luminaria en esta generación perversa, para que seas la luz de Cristo en medio de tanta maldad, y se vea el poder de Dios en tu vida, más allá de religiosidad y veladoras y creencias y apariciones, tú, un testimonio vivo de Cristo en ti, hablando de Él, testificando de Él, manifestándose Él en ti para ayudar a los demás, con la verdad, sin adulteraciones, sin religiosidad y sin sacramentos ni mentiras. Eso es. Y dice Hebreos 4:1, entonces tengamos temor, no sea que aún permaneciendo la promesa de vida eterna que Dios nos hizo en Cristo, para entrar en su reposo, parezca que alguien no la vaya a alcanzar. Tienen que tener temor, cuiden la salvación con temor y con temblor, tiemblen, teman. Si sabes que te está gustando el pecado otra vez, si sabes que te estás deleitando con lo que no le agrada a Dios y a tu carne sí, si sabes que estás dejando de orar, de leer la Biblia, de ayunar, de consagrarte, te está ganando la carne, el pecado y la tentación y la atracción de este mundo impío. Te estás desviando de la fe, te estás debilitando en lo espiritual, estás cayendo de la gracia de Dios, te vas a morir espiritualmente y no vas a recibir la promesa. Es lo que está diciendo este texto. ¿Y por qué pasa esto? Dice Proverbios 13:4. El alma del perezoso desea, pero nada alcanza. Mas el alma de los diligentes son los que son prosperados. El perezoso quiere tener la salvación, gratis, irse al cielo cuando se muera. Pero es un perezoso espiritual. No lee la Biblia, no ora en la mañana, tarde y noche, no se consagra a Dios, no vive para Dios. Dios no es el amor más grande en su vida. Dios no es la pasión más grande para él o para ella. La palabra de Dios no es la jerarquía más alta como valor para dirigir sus pasos, su vida, sus decisiones. Ni siquiera la leen ni la conocen. O sea, nada, pero sí desean irse al cielo. Sí desean y creen que aman a Dios. Sí dicen que su iglesia los va a salvar. Sí creen ellos que no son malos. A sus propios juicios, a sus propias sabidurías, sus propias interpretaciones. Y al morir se llevan una terrible sorpresa en el infierno. Terrible. Hay que tener mucho cuidado. Por último, te voy a leer este salmo donde cómo se clama a Dios para cuidar esas promesas que de repente pensamos, ¿estará todavía la promesa en mí de salvación? ¿Estará todavía en mí la promesa de que mis hijos serán salvos? ¿Estará todavía la promesa de que mis hermanas, mis hermanos, mis padres se salvarán? Porque todavía no se convierten, siguen perdidos.
siguen pensando que Dios existe y que Dios está con ellos, pero ellos no glorifican a Cristo, ellos no leen la Biblia, ellos no se congregan para escuchar la Biblia, ni se congregan para alabar y adorar a Dios. Ellos nomás a su manera creen en Dios y sus sacramentos, pero no lo conocen, están perdidos, van para el infierno. ¿Estará todavía esa promesa que Dios me va a cumplir? Y la promesa que Él me dio que un día me iba a casar con una creyente o con un creyente si es ella, o que me iba a dar hijos porque no he podido tener hijos. Y la promesa que Él me dio de esto y de aquello y del otro y del ministerio y de aquello y demás, ¿se cumplirá todavía? Este salmo nos ayuda a ver qué opina Dios. Dice Salmo 77, versículo 1. Con mi voz, o sea, no calladito, no. Declarando con mi voz, que mi oído lo escuche lo que estoy declarándole a Dios. Clamé a Dios, con mi voz clamé a Dios. No así calladito, así como clame y clame. No. De mi alma brotó clamor que hasta mi boca lo expresó. Clamé a Dios. A Dios clamé y Él me escuchará. Hay confianza que sabemos que Él escucha a los que lo buscan. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba Él mis manos de noche sin descanso. Nos dice que a Él solamente hay que buscar. A ninguna otra aparición del cielo hay que buscar, solo a Dios. Y que la manera de hacerlo es que se escuche, mis oídos y mi alma escuchen lo que mi boca está declarando. Que no me quede calladito y pascuadito. Que clame, que exalte desde mis entrañas y mi voz lo declare. Ahí la intimidad nada más yo y Él solos. Pero que clame para que yo darme cuenta de lo que estoy diciendo, lo que estoy expresando, lo que estoy clamando. Pero dice aquí que lo busque de noche, de día, sin excusas de cansancio, sin pretextos de carne y de justificaciones de pereza. No, que me esfuerce sin fuerzas, en esas sin fuerzas aún me esfuerce más. Y alce mis manos en una actitud de humillación, de necesidad, de reconocer que Él es Dios, que Él está en la gloria, que Él es santo, que Él es puro y yo pecador. En esa actitud de humillación, de arrepentimiento, de necesidad. Y dice, mi alma, dice, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso y mi alma rehusaba consuelo. Es decir, yo no desistía de clamar. Mi alma no se justificaba a sí misma diciendo, ya te escuchó, ya vete a dormir. Ya Él te oyó, mira cómo le clamaste hasta con lloro y con crujir y con gemir. Ya vete a dormir, hombre. No. Yo no me consolaba con mis pensamientos, dice el salmista. Yo no aceptaba consuelo de mí mismo y de mi alma, ni de mí, ni tomaba. No. Yo esperaba hasta que Él viniera. Yo clamaba hasta que Él me contestara. Yo clamaba hasta que de Él recibiera ayuda. Y luego dice el verso 3, me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. Es que lo extrañaba, lo necesitaba, quería que volviera el avivamiento a Él. Quería sentir la presencia de Dios en Él otra vez. Quería sentir esa pasión desbordada por Jesucristo como fue en su primer amor, como fue en todo. Estaba caído, estaba desviado, estaba triste, estaba agobiado, estaba angustiado. Pero él se acordaba cómo es el avivamiento en Dios, cómo es la presencia de Dios, cómo es la manifestación del Espíritu Santo en él. Y en eso se acordaba. Por eso no aceptaba consuelo de irse a dormir. Por eso no aceptaba y no bajaba sus manos y seguía peleando hasta que viniera Dios. 4. No me dejabas pegar los ojos. Dios le ayudaba a que permaneciera en esa actitud. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Llegaba un momento en su clamor, en su tiempo de estar delante de Dios, que hasta se quedaba sin habla, de tanto que estuvo llorando, clamando, buscando y declarando la necesidad que él tenía de él, de Dios. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Empezaba a meditar en la palabra de Dios, en las maravillas que Dios había hecho a su pueblo, en el poder que Dios manifestaba siempre a los que Él ama, en la ayuda de Dios, en la manifestación de su poder, grandeza, majestad.
Dice, meditaba, en mi espíritu inquiría, meditaba. 7, entonces me preguntaba yo, ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? O sea, ¿realmente Dios ya no va a venir a bendecirme y abrazarme y levantarme que he caído? ¿Ya no me va a dar las promesas que un día me dio? Si ahorita estoy clamando con todo mi corazón. Y dice, ¿ha cesado para siempre su misericordia? ¿Será que ya no nos va a tener misericordia? ¿Será que Él ya cambió cuando Él nunca cambia? ¿Se ha acabado perpetuamente ya su promesa de salvación? ¿Su promesa de vida eterna? ¿Ya no la hay? ¿Ya no? Ya para su pueblo, ya para nosotros que hemos caído, ya para nosotros que estamos en angustia, ¿no vendrá su auxilio? ¿Ha olvidado Dios tener misericordia? ¿Se le olvidaría cómo es la misericordia de Dios cuando Él es misericordia en sí mismo? ¿Habrá encerrado ya con ira todas las piedades? En lugar de tener piedad, ya nada más Dios es puro ira, juicio y venganza. ¿Será? Bueno, este pedazo del Salmo, esto que leímos, es para concientizarme yo y concientizarte tú, que esta es una actitud que tenemos que tener siempre delante de un Dios 3 veces santo, lleno de gloria y poder, soberano, que hizo todas las cosas con el poder de su palabra, para estar realmente humillados delante de Él, esperando las promesas, clamando por las promesas, clamando por su necesidad y su ayuda, y como el salmista lo hacía, clamando por su presencia en nosotros, que es lo mejor, que es lo más grande y que es el mayor tesoro, Cristo en nosotros. La manifestación de Cristo en nosotros, fortaleciéndonos, santificándonos, aumentándonos la fe, llenándonos de su gracia, poniéndonos su verdad y ayudándonos a vivir en santidad. Esa es la actitud, y todas las promesas que Dios te ha hecho llegarán a tu vida, y al momento de morir recibirás el galardón más grande, la vida eterna en Él. Padre, te damos gracias por la enseñanza del día de hoy. Te suplicamos nos ayudes, Padre, a que este Salmo 77 sea nuestro diario vivir, nuestra búsqueda continua, nuestra llenura de tu presencia y la sabiduría de tu palabra en nuestro corazón todos los días que la escudriñemos. Gracias te damos por la enseñanza, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Hasta la próxima.